En el Antiguo Testamento la gente esperaba al Mesías, el pueblo de Israel esperaba al Mesías, y cuando celebraban la Pascua, el padre de familia generalmente decía al hijo más pequeño: ve a la parte de afuera y busca si ya ha llegado el Mesías. Y el más pequeñito se levantaba de la mesa porque había servido en la mesa una copa, justamente para la llegada del Mesías, para que celebrara la Pascua con ellos. Sin embargo, el más pequeñito salía y buscaba si por si acaso el Mesías habría llegado. Y cuando terminaba el proceso de la búsqueda, una vez más aparecía en la puerta de la casa, inclinaba su rostro y con mucho lamento y tristeza decía: el Mesías no ha llegado. Y la nación de Israel hasta el día de hoy sigue esperando un Mesías de acuerdo a su voluntad, sin pensar que Dios ya envió a su Mesías, a nuestro Señor Jesucristo, a la tierra. Qué bendición es saber que proféticamente está declarado desde el Antiguo Testamento sobre la venida del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Y quisiera llevarles en este tiempo a recapacitar cómo está nuestra sociedad después de haber conocido la venida del Mesías. El pueblo de Israel, aquel pueblo de Dios, no pudo reconocer la venida de su Mesías, tanto así que Jesucristo, cuando salió de Jerusalén, llorando, dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los que te son enviados y apedreas a los que son enviados de parte de Dios, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Y Jesús tuvo que salir de Jerusalén. ¿Cuántas veces le rechazaron a nuestro Señor Jesucristo en Israel? Sin embargo, la rebeldía de Israel sirvió para que las puertas de la gracia de Dios se abrieran para todos aquellos que no somos de Israel, pero en la actualidad venimos a ser el Israel redimido por la sangre del Cordero de Dios. ¿Y cómo celebra hoy el mundo gentil la venida de nuestro Mesías? En algunos lugares quizás ponen algarabía, gozo, festividad por la llegada del Mesías. Sin embargo, carecen del concepto propio de lo que es tener a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida y la obra que Él hizo realmente por el pueblo gentil, olvidando que aquel que merece ser celebrado es el Señor Jesucristo mismo. Tanto el pueblo de Israel como la nación gentil nos hemos equivocado al conocer el verdadero sentido de lo que es la Navidad o el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo aquí a la tierra como el Mesías. Escuchamos también a muchos religiosos hablando sobre el tema de la Navidad, y aquellos religiosos dicen: no, esa es una fiesta pagana, desconociendo que el centro de la Navidad es aquel que vino para lavarnos de nuestros pecados, sin limpiarnos de nuestros pecados. Dejando de lado al Señor Jesucristo, se comienza a hablar de cierto tipo de festividades, olvidándose realmente que Jesucristo es aquel que merece ser reconocido en esta Navidad como el Señor y como el Rey. Quisiera llevarles en esta mañana a una palabra profética. Isaías capítulo 9, el verso 6. Tanto el verso 6 como el verso 7 hablan de la venida del Mesías. Se ha dicho, se ha publicado, y es la esperanza mesiánica también para la nación de Israel. Pero como dijimos anteriormente, Israel no entendió bien. El pueblo gentil lo celebra por algo muy especial, por una festividad. El pueblo religioso rechaza la venida del Señor Jesucristo a través de la crítica. Sin embargo, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Isaías 9:6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Hay 5 nombres: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno
príncipe de paz. Una vez más, ¿qué les parece si repetimos aquellos nombres? Cuento tres juntos. 1, 2, 3. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Una última vez. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El siguiente verso lo dice: ¿cuánto durará su reinado como el rey de paz? No vamos a tocar el siguiente verso, pero sí solamente este verso. Y vamos a ver aquellas 5 nombres por los cuales habría de ser llamado. El primero es admirable. ¿Cómo no observar a lo largo de la Biblia que su nombre es admirable? El apóstol Pablo dice: ese es un nombre sobre todo nombre. Admirable. Cuando Jesucristo nació allí en Belén de Judea, los ángeles dieron voces en los cielos. En los cielos hubo admiración y dijeron: gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Eso sucedía en los cielos, mientras los ángeles estaban testificando a un grupo de pastores que estaban paseando allí en el campo a sus ovejitas. En ese mismo lugar, ellos también recibieron la iluminación de que el Mesías habría venido y corrieron a ver las buenas nuevas que estaban siendo proclamado por los ángeles. Y en ese lugar adoraron y dijeron: este habría de ser el Salvador del mundo. Encontramos ya doble testimonio en los cielos y los pastores aquí en la tierra. Un mes después vinieron sabios del oriente, del sector de Babilonia. Un mes después llegaron a la casa trayendo oro, mirra e incienso, que significa quién era aquel que habría nacido en ese lugar. Y estos sabios testificaron que aquella estrella les guió hasta ese lugar para mostrar que él habría de ser el Mesías que Israel esperaba. Sin embargo, ellos no le recibieron. Admirable. Cuando usted observa el Evangelio de Mateo y Jesús está enseñando, dice que cuando Jesús estaba enseñando, el pueblo se admiraba de la doctrina, porque enseñaba no como los fariseos, sino enseñaba con autoridad. Y autoridad tenía Jesucristo porque vivía lo que enseñaba. Eso es lo más importante. Qué bueno es saber que aquel que vino por nosotros sabía lo que decía y sabía cómo enseñar. Por eso su primer nombre era admirable. El segundo nombre que se profetiza es consejero. ¿Cómo no decir que él es consejero si en el Antiguo Testamento está declarado a través del libro de Proverbios, a través del profeta Isaías capítulo 11, nos habla que él habría de aconsejarnos a través de su palabra? ¿Cómo no saber eso? Cómo Dios está obrando por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el mismo Señor Jesucristo, cuando está aquí con los discípulos, él mismo dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es decir, que lo que él enseña no es cualquier cosa que enseña. Y cuando está enseñando cosas que tienen que ver con comprometerse con Dios, algunos discípulos comenzaban a irse de aquel lugar porque no podían resistir a lo que Jesús estaba enseñando. Ellos querían irse y Jesús pregunta a sus discípulos: ¿ustedes también quieren irse? Porque cuando hay algo que se enseña que tiene que ver con comprometerse con Dios, con servirle a Él, con honrarle a Él con nuestras vidas, con ser aquellos que quieren invertir su vida en el Señor, allí es cuando empezamos a dar nuestro brazo a torcer. Y Jesús les pregunta: ¿acaso ustedes también quieren irse? Y Pedro responde: ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Él es admirable, Él es consejero, Él es Dios fuerte. Dios fuerte, ¿cómo no entender que es Dios fuerte? No es cualquier Dios. El pueblo romano adoraba a muchos dioses, el pueblo griego adoraba a muchos dioses, el pueblo de Israel a un solo Dios. Aún así, la Biblia describe que su nombre será no solamente Dios, hablando del título que corresponde a una deidad, que no sería solamente Dios, sino Dios fuerte. Y cómo no considerar que en la persona del Señor Jesucristo estaba la deidad. Como dice el apóstol Pablo, la plenitud de la deidad estaba en él.
Cuando observamos al Señor Jesucristo siendo llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo, la primera cosa que vemos después de aquellos 40 días es que Él venció a la tentación como Dios fuerte que es, y estando en naturaleza humana también, en doble naturaleza. Él venció. Cuando usted lee el capítulo 4 del Evangelio de Mateo, versos 4, 7 y 10, va a encontrar que Jesucristo utiliza la palabra de Dios para poder vencer la tentación. Y en cada uno de aquellos versos que les digo, el Señor Jesucristo dice: escrito está. Verso 4, verso 7, escrito está. Verso 10, escrito está. Y el último, en el verso 10 dice: está escrito, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Dios fuerte. Cuando usted lee el libro de Corintios, en el capítulo 4, va a encontrar que el Dios de este siglo, escrito con minúscula, es decir, que así se le llama a Satanás también, el Dios de este siglo, y estaba tentando al Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo no era el Dios de este siglo, Él es Dios fuerte, que está profetizado por Isaías. Y cuando dice que Él es Dios fuerte, es aquel que habría de ganar y vencer la tentación como Dios fuerte. ¿Qué más podremos ver? Cuando usted observa capítulos 8, 9 del Evangelio de Mateo, encuentra 10 milagros en los cuales muestra el poder de Dios sobre el pecado, sobre las fuerzas de la naturaleza, sobre el mundo, sobre Satanás. Es decir, que Él es Dios fuerte, vence a todos aquellos problemas que se puedan presentar. Cuando usted lee Hebreos capítulo 2, el verso 14, en Hebreos 2:14 va a encontrar aquella declaración que Él es el que venció con la misma arma que utilizaba el diablo para atacar y dañar a la humanidad. Con aquella misma arma le venció al diablo el Señor Jesucristo. Esto es al diablo, dice, por medio de la muerte venció al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. En Hebreos 2:14, es decir, Él es Dios fuerte, venció al diablo, venció aún las fuerzas de la naturaleza, se sujetaban a Él. Mientras está en la barca y el mar empieza a rugir a su alrededor, Él se levanta y dice: calma. Y el mar le obedece: cállate, enmudece. Y el viento y el mar le obedecen. Él es Dios fuerte, tiene autoridad sobre el mundo espiritual, tiene autoridad sobre el mundo natural. Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Hablemos de por qué decirle al Señor Jesucristo Padre eterno. Parece que estuviera a lo mejor diciendo lo contrario a lo que la Biblia está declarando. Sin embargo, la Biblia se encarga de aclarar esta palabra profética, de referirse al Señor Jesucristo como Padre eterno. Usted lee el libro de Juan capítulo 14, en el verso 9 va a encontrar que Jesucristo está conversando con Felipe, alrededor los discípulos, y le dice: ¿me has visto a mí? ¿Me has visto? ¿Has visto al Padre? Una vez más, ¿me has visto a mí? ¿Has visto al Padre? Porque Felipe dice: me estás hablando cada vez del Padre, solo muéstranos al Padre y nos basta. Oh, Felipe dice: tanto tiempo que estoy con ustedes, ¿me has visto a mí? ¿Has visto al Padre? Usted lee Juan 10:30, usted lee Juan 12:45, va a encontrar: el Padre está en mí, yo estoy en Él, el Padre conmigo, uno somos. Entonces, cuando hablamos proféticamente de que Él sería llamado Padre eterno, concuerda con lo que describe la palabra de Dios sobre Él. Y voy a aclarar un poquito. En el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo habita la plenitud de la deidad. Es decir, un Dios en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, una esencia. Usted tiene una naranja por ilustrar en esta mañana. Tiene una naranja, observa la corteza es de naranja. Saca el jugo y prueba, el jugo es de naranja. Saca la semilla es de naranja, pero todo está
allí mismo, no puede concebir por separado. No está separada la semilla allá, el jugo allá, la corteza por allá. En un mismo lugar se encuentra todo. Asimismo, no se puede concebir la deidad por separado, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada uno hace lo que quiere, no sucede así. Aclaramos un poco esto de la deidad de Dios, porque Padre, Hijo y Espíritu Santo es Dios. Dios fuerte, Padre eterno. Y terminamos el sermón en esta mañana aclarando: príncipe de paz. No es cualquier ser humano que habría nacido. Cierto es que nace de mujer, sin embargo viene del linaje divino, porque el Espíritu Santo vino para cubrir a María. Porque cuando María se encontró embarazada y escuchó del ángel el mensaje, ella preguntó: ¿cómo puede ser posible? Soy virgen aún. Y el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por tanto, el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Eso implica que viene del linaje divino. Jesucristo es Dios, viene del linaje divino, por eso es un príncipe. Y no solamente cualquier príncipe, sino un príncipe de paz. Usted lee el libro a los Efesios, capítulo 2, del verso 14. Dice que Él es el mediador entre los dos pueblos, es decir, israelita y el gentil. De los dos hace un solo pueblo, reconciliando y trayendo la paz para todos. Y el Señor Jesucristo en el capítulo 14, el verso 27 del libro de Juan dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no les doy como el mundo la da. Es decir, que solo por medio del Señor Jesucristo podemos tener aquella paz que sobrepasa todo entendimiento. En medio de las situaciones adversas, Él es nuestra paz. Y termino con esto. El pueblo de Israel hablaba de paz con la palabra shalom. Cierto es que shalom significa paz, y ellos hablaban de la paz en cada uno de ellos, y el saludo de ellos era paz. La pregunta es: ¿cómo habrían de tener la paz si no tenían al príncipe de paz? ¿Por qué entonces Israel hasta el día de hoy tiene guerras y está declarado proféticamente que habría de tener guerras? Porque rechaza continuamente a aquel que es el príncipe de paz. Si un ser humano quiere tener paz interior en su espíritu, necesita al príncipe de paz morando en su corazón. Si en esta mañana usted vino con necesidad de paz, con necesidad del Dios fuerte, con necesidad del Padre eterno, con necesidad de consejo, con necesidad de aquel que es admirable, puede acudir confiadamente y decir: Señor, yo te necesito.